Cristina presentó la recusación de Capuchetti. Sí. Hay muchos datos muy relevantes respecto a acciones que generan mucha suspicacia, acciones por omisión en muchos casos, ¿no? Por no investigar y por qué, pero me detengo en el último párrafo de esta larga recusación, donde se menciona a Ricardo Roa, que es el secretario adjunto de Clarín. ¿Por qué se lo menciona? Porque después de describir las reuniones de Capuchetti con personal de la AFI y sus vínculos con la AFI de Arribas y Magdalani durante el gobierno de Macri, se menciona también una reunión que involucra a Roa, personal de la AFI y Capuchetti. Y esto está mencionado en la recusación de Cristina. Ricardo Roa es un hombre importante del grupo Clarín y hay un secreto a voces, que es que la voz de Roa es la voz de Héctor Horacio Mañeto, ¿no? Que cada vez que escribe Roa es porque se expresa el que mejor interpreta los intereses del accionista mayoritario del grupo Clarín. Bueno, y fue muy relevante en todo el proceso de Lofer. Absolutamente. Cuando vos veías las notas sabatinas de Ricardo Roa, era el próximo detenido o preso o perseguido por parte del macrismo en aquel momento. Bueno, eso que describís muy bien, en algún punto encaja con esto que se denuncia o se expone en la recusación de Capuchetti que se presentó ayer. Bien, hay que decir que 1 de cada 8 pesos que invierte el Estado argentino, la sociedad argentina, a través del Estado, en medios de comunicación, va hacia el grupo Clarín, ¿no? Y bueno, cuando decimos que no se desarmó nada... Bueno, no solo que se desarmó, sino que... Se alimentó en algunos casos, ¿no? Se alimentó. La causa, hay que decir un pequeño detalle, ¿no? Que es una distopía total, ¿no? Que es un escenario distópico, como dicen ahora, ¿no? Que en el gobierno que integra Cristina Fernández está en el banquillo de los acusados. Y probablemente, según ella misma dice, no que lo digo yo, que imagínate, yo soy un 4 de copa con la punta cortada, pero Cristina Fernández es una persona con muy buena información y capacidad de análisis. Según ella misma dice, va a ser condenada. Según ella misma dice, es más, dice, la sentencia está escrita, ni más ni menos. Ayer habló el fiscal Diego Luciani, o mejor dicho, no dijo nada, ¿no? Porque primero es un alegato de 9 días, de 9 horas, de 40.000, no sé qué, no sé cuánto, y después vino, naturalmente, la refutación de las defensas, claramente. Y después tenía la oportunidad el fiscal diciendo, bueno, de lo que dije yo, de lo que refutaron la defensa, bueno, tomo la palabra y digo, bueno, punto por punto, cuestiones además, hasta donde yo sé en términos jurídicos, que no soy un especialista, me transmiten terceros, muy sólidas las defensas, básicamente porque la cantidad de prueba que hay es bastante endeble, hay muchas incoherencias, hay cuestiones que se dejaron de lado. Sí, se presenta como prueba un titular de diario que claramente no sé si es una prueba. Claramente no es la primera vez que pasa. Esto decía Luciani. Sinceramente no tenemos nada que replicar. Y justamente la solidez del alegato queda en evidencia a partir de que no tenemos nada que contestar. Y por eso no vamos a hacer uso de la oportunidad que ofrece el artículo 393 del Código de Fuero. Bueno, no habló. Claramente el fiscal Diego Luciani no habló. Bien, vamos a salvar a otro de los involucrados en esta causa de persecución. Para mí se persigue un proceso político, no se persigue a las personas, sino que se persiguen a las personas que integraron ese proceso político. Me parece que en términos narrativos ahí hay una dificultad que nunca se trabajó. No se persigue a Cristina, no se persigue a Amado, no se persigue a Julio Devido, sino que se persigue al proceso político que ellos protagonizaron, y a los intereses que defendieron y afectaron. Claro. Esta es mi opinión. Estamos casualmente con uno de los involucrados, con el arquitecto Julio Miguel Devido. Julio, muy buenos días, Daniel Tonietti y el resto del equipo. ¿Cómo le va, Julio? Hola, Daniel, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Todos ustedes ahí en el piso? Bien. ¿Te sorprendió esta posición del fiscal Luciani de decir, no tenemos nada que decir? Mira, debería decirte que en parte sí, porque yo venía sosteniendo, marcando una diferencia con Cristina, que yo no pensaba que la sentencia estuviera escrita. Pensé que iban a ser un poco más
más creativos, digamos, ¿no? Que así como habló 9 días diciendo infinidad de estupideces y pruebas, aportando pruebas que no se habían tratado en el debate, bueno, rehúye al debate marcando 2 cosas. Primero, no sé, viste, como si yo y vos estuviéramos discutiendo y cuando vos me querés rebatir algo, yo te digo, no, mirá, la verdad que lo que yo dije se sustenta por sí solo. Viste, algo parecido a la infalibilidad papal que tienen los católicos, en el sentido de que en determinado momento cuando el Papa habla y declara que algo es un dogma de fe, nadie puede cuestionarlo. Bueno, entre los papas y Luciani evidentemente hay una diferencia, por lo menos lo eligió un sínodo cardenalicio, tal vez la formalidad así de tipo cortesano es parecido. Creo que fue pobrísimo la audiencia de ayer, donde quedó en evidencia que tal vez yo me equivocaba y que la audiencia... A ver, acá quiero un matiz. Más que la sentencia escrita, lo que yo creo que hay un cronograma de condena que sí está escrita y no precisamente en la justicia. Tal vez por... ¿Cuál sería el cronograma de condena? A ver, explícame cómo viene el cronograma. En diciembre, primera instancia... Quieren llegar, después del Mundial, meter el tema ¿no es cierto? Yo te diría que hasta... Para que me gustaría detenerme en este punto porque no es menor. Vos decís que me gustaría detenerme en este punto porque no es menor. El Mundial empieza ahora y termina más o menos el 19 de diciembre, ¿no? Claro. 19-20 de diciembre, ¿no? Bien. Vos decís que después del Mundial, antes de fin de año, que no son esos periodos de, llamémoslo, de efervescencia, vienen las fiestas y demás, va a caer la sentencia en esta causa y va a ser una sentencia condenatoria. Sí, en realidad acá me apunta Lali, que es técnica en la materia, y está escuchando que es un veredicto, no una sentencia. Un veredicto, perdón. La sentencia sería cuando queden firmes, ¿no? Bien, ok. Va a caer el veredicto en primera instancia. Exacto. Muy Además bien. la sentencia la van a, digamos, la sentencia la van a leer después. Primero te condena y viste cómo hacen ellos, y después los fundamentos de la sentencia te lo dan a lo mejor 5 meses después. Está bien. Pero ahí vos sostenés que antes de fin de año va a haber veredicto. Sí, sí. Estoy casi después de lo de ayer, no tengo... A ver, lo de ayer fue una maniobra para adelantar el proceso. Porque si Luciani decía, pido la palabra y quiero refutar, iba a estar, no sé, 5 días... y 5 días son 2 semanas, porque tengo entendido que son 2 audiencias por semana. 9 días hablando estupideces, claro. Seguramente habiendo fundamentos firmes como... Vamos a hablar, digamos, en términos valorativos. Tuvieron los mejores penalistas del país. Fragueiro Fría, Maxi Rusconi. Rusconi, obviamente. No lo nombré primero porque es mi abogado. Pero Berardi, ¿no estuvo Berardi? ¿Cómo? ¿Tuvo Berardi? Sí, Berardi, Rusconi. Berardi, perdón. Fragueiro Fría son y esto sin desmedro, por ejemplo, de los méritos y de lo que para mí merece elogio, que fue el alegato del doctor Villanueva, ¿no? El abogado de Baez, me pareció muy bueno, y otros también. A ver si entiendo. Entonces... el defensor oficial, hay uno de los defensores oficiales que, y también no me y justamente me olvidé el apellido, que hizo un excelente... A ver si entiendo, vamos a traducir un poquito, estamos hablando con Julio Miguel Devido. La decisión de Luciani de ayer de no contestar es para acelerar el veredicto antes del fin de año. Que claramente, no es por no dar el brazo a torcer, no es tal vez de que la sentencia esté escrita, porque escrita va a estar a mediados del año que viene, o sea, antes del Mundial, antes de las elecciones, de las PASO, es parte del cronograma. ¿Y vos creés que la van a condenar a Cristina? Porque vos, hablando con vos, me dijiste, mirá, prueba no hay, o sea, sería jurídicamente muy extraño que la condenen. No, mira, mirando la pedido de pena que hizo el fiscal, te das cuenta claramente quiénes son los que vamos a estar condenados, obviamente. Bien. Estamos hablando con Julio Miguel Devido. Aprovecho la oportunidad para conversar un poco de política, de cuestión. Vos que conocés, como pocos, me animaría a decir, hay pocas personas con las cuales se puede conversar, que conoce a todos los protagonistas de la política actual profundamente. Estamos hablando de Cristina,
de Alberto, de Massa, ¿no? Te tocó intervenir con ellos. ¿Cómo estás viendo la cuestión política al interior del Frente de Todos, el debate a propósito de si tiene que haber unas primarias, si no tiene que haber, las diferencias que se manifiestan públicamente? Mirá, vos nombraste a Bocio también, personaje importante, y algunos otros por ahí hace un rato. Creo que es un debate que no es tal, no hay debate, es decir, en general estamos en una etapa previa. Vos fíjate que Máximo, que tal vez es el que habla con mayor profundidad de algunos temas, porque obviamente tiene una carga institucional menor, porque es diputado, ahora no es más presidente del bloque, no es vicepresidente ni presidente, o sea, tiene las manos más libres y la voz más suelta para poder opinar. Es un debate que todavía no está. Me da la sensación, no he escuchado ningún discurso creo que vos ayer lo planteabas, Murano, de que en el último discurso de Cristina el único pedido firme y concreto que hizo Cristina, más allá de debatir con el presidente sobre algunas cuestiones de fondo, fue el pedido de la suma fija, ¿no? Que creo que es un tema que debería estar fuera de toda discusión. Me parece absurdo que la CGT y el gobierno nacional se opongan a esto, que está palmeramente claro que es la única forma de resolver, o por lo menos de paliar en forma significativa, la cuestión de ingreso que hay en el país. Por otro lado, me parece una discusión muy panfletaria. Yo tenía un profesor de semiología en la facultad que diferenciaba lo que era un panfleto de lo que era realmente un mensaje con fundamento, como fueron, volviendo al tema del juicio, los alegatos de nuestros defensores, y un panfleto barato, como fue el alegato en su momento de Luciani, que quedó palmariamente expuesto con la exposición de ayer. O sea, me da la sensación que todavía no hay debate. El único debate que está más o menos en la superficie y que la gente, que la sociedad puede entender, es el de la suma fija, para poder resolver rápidamente o paliar rápidamente el problema gravísimo que significa la crisis en los ingresos de la gente, porque la economía crece y la gente cada vez tiene menos recursos para consumir y para sobrevivir, digamos, ¿no es cierto? Es una situación, ayer lo relataba Ricardo Pignanelli, el dirigente claro, del gremio mecánico, que es una situación que incluso lo hablaba también el otro día con Daniel El Tano Catalano y demás, que es personas que tienen un ingreso fijo, un trabajo registrado, y sin embargo están por debajo de la línea de la pobreza. O lo que le pasa a los sectores medios bajos, a los sectores medios, es que trabaja lo mismo que trabajaba antes o más, y su calidad de vida es menor. O para sostener la calidad de vida que tenía, tienen que generar nuevos ingresos, ¿no? Hay un fenómeno ahí que no sé si ustedes lo están detectando, le pregunto también a los oyentes y lo comparto con vos, Julio, es que si vos te subís a una plataforma de transporte como es el Cabify o como es el Uber, que son plataformas que están creciendo en la Argentina, a pesar de que no están reguladas o no tienen regulación, muchos de los que están ahí, y especialmente durante los fines de semana, tienen quizás un trabajo regular durante la semana y tratan de completar el ingreso con los fines de semana, agarran el autito y empiezan a ser trabajadores de Uber o de Cabify. Esa es una expresión, y no estamos hablando de sectores empobrecidos, sino de sectores de clase media quizás, ¿no? Que están tratando de alguna manera de mejorar el ingreso familiar con una decisión en ese sentido, Julio. Bueno, esa es la filosofía que impulsó en su momento Peña y Bullrich, en el sentido de vivir con incertidumbre, que eso era lo mejor que podía pasarle al ser humano, y esa es la sociedad que ellos creen. Y hay otros que van y son reparten pizza o estas cuestiones a domicilio, también teniendo para salir de la pobreza. Decía Catalano en un reportaje que le escuché tiempo atrás, que muchos compañeros venden comida en las oficinas para poder mejorar el ingreso. Acá esta es una situación, no es de calidad de vida, es una situación
shakespeariana, ¿no? Es to be or not to be, o sea, ser o no ser, porque estamos hablando de la subsistencia, no de mejorar la calidad de vida, ¿no? De comprarte una ropa un poquito mejor, y tener una vacación mejor, o tener una aspiración a lo mejor de tipo cultural diferente. Me da la sensación que la situación es muy hamletiana, ¿no? Y evidentemente, ante tanta prosternación y decir que se representa un sector que cuando en realidad se está representando los intereses de otro, también volviendo a Shakespeare, indica que algo está podrido en Dinamarca, ¿no? Las últimas preguntas, aprovechando que estamos conversando con vos, Julio. El otro día me decían que Vaca Muerta tiene reserva de gas para el consumo actual de la Argentina de 220 años, para el consumo actual de la Argentina, la reserva de gas de Vaca Muerta, y que la Argentina puede llegar a ser un exportador neto de gas, de GNL, gas natural licuado, si se hace un gasoducto hasta la ciudad de Bahía Blanca, y ahí se hace una planta regasificadora, y me dieron más o menos de números redondos, y por eso lo quiero conversar con vos, que la Argentina está actualmente importa 45 barcos de GNL, y estaría en condiciones de exportar 450 barcos anuales, y además de abastecer el mercado interno. O sea que podría llegar a ser, en números redondos, 20.000 millones de dólares de ingresos anuales a partir de la exportación de gas y Vaca Muerta. Ese es el panorama alentador en el corto y mediano plazo. Corto es porque se podría resolver esto en pocos años. Algunos hablan de que una planta regasificadora se podría hacer en 4 o 5 años, que para la historia de un país es un ciclo corto, y se podría resolver la ecuación energética. Julio. Bueno, en realidad lo que habría que preguntar es quién se va a quedar con los 20.000 palos. Porque miremos los países exportadores netos de gas. Oíste en el candelero Qatar, ¿no? Hay un 15% de la población que vive muy bien, y después los demás son inmigrantes esclavos prácticamente. Lo dicen todos los periodistas deportivos con la prudencia que los caracteriza cuando hablan de cuestiones políticas o sociales. Claramente yo quisiera que esos 200 años de reserva sirvieran para instalar una industria petroquímica, gasoquímica, y que a su vez generar la erradicación de industrias de alta tecnología, entrando en lo que hoy es el Silicon Valley, generar un proceso virtuoso de desarrollo y de crecimiento del país. La verdad que a los que dicen esto, nosotros los peronistas a Frondizi lo puteamos en todos los idiomas en su momento, pero Frondizi se pondría colorado si viera que van a usar 200 años de reserva para exportar 400 barcos por año. Veamos los países que nos exportan gas, a ver en qué condiciones viven, sus sociedades, si han mejorado su calidad de vida, como decía vos antes, o si están en una situación que no es la deseable, ni es la que el pueblo argentino, ni la que el peronismo plantea como proceso de desarrollo virtuoso. Julio, industria pesada, amigos, no país exportador. Hoy somos un país exportador, y las exportaciones crecen todos los días, y la gente no le alcanza la plata para comer. No, el pequeño detalle que en este caso se podría exportar y además autoabastecerse. O sea, se estaría... Sí. Bueno, mira, en Alemania se autoabastecían y ahora venden leña en la puerta de los supermercados. O sea, no, el autoabastecimiento depende de muchas cosas. Además, el mundo va hacia el reemplazo de los combustibles fósiles dentro de 200 años. ¿Sabes lo que vamos a hacer con el gas? Es muy... Igual el reemplazo de los combustibles fósiles, me decían, va a ser dentro de 30, 40, 50 años, ¿no? El reemplazo de los combustibles fósiles va a ser dentro de 30, 40, 50 años. Es un proceso que todavía está en marcha, no es inmediato, ¿no? Pero si no iniciamos ya un proceso de desarrollo industrial que sobreviva y perviva al proceso de recambio energético,
evidentemente estamos dilapidando la reserva, regalándolas y no generando un proceso de desarrollo virtuoso con una distribución del ingreso diferente. Y está claro que las industrias petroleras no son generosas a la hora de la redistribución. Por ahí se habla de que YPF es la dueña de Vaca Muerta, y eso no es cierto. YPF tiene un porcentaje de Vaca Muerta, pero la política claramente la maneja Vista Oil, la maneja Shell, la maneja Bulgeroni a través del PAE, y YPF aplaude. Claramente, nunca se investigó por qué se fue a Fronte de YPF. Se fue porque priorizaba la salida de las exportaciones de las otras empresas respecto a YPF, le jugaba en contra. Porque en YPF, claramente, el Estado Nacional y los intereses del Estado Nacional están ausentes, se manejan otro tipo de cosas. Claramente, cuando van a aumentar los combustibles, antes el primero que aumentaba era Shell. Vos comentabas ayer que Kirchner se le paró de mano a Shell y decían que no había comprado productos Shell. Y ahora el que arranca con el aumento siempre es YPF. ¿Cuánto aumentó YPF este año? ¿Para qué nos sirve así? Creo que con el valor que llegó a tener YPF durante la época de la pandemia, lo que habría que haber hecho era comprar acciones y quedarse con la mayoría absoluta y con el poder decisorio para poner al servicio del desarrollo nacional, como la parte que tiene en Vaca Muerta hubiera sido lo mismo. Pero bueno, tal vez mi opinión es el motivo por la que muchas veces, sacando vos y algún otro periodista, no tengo canales de expresión, pero no importa eso, ya la gente se va a ir dando cuenta con el tiempo. Julio, te agradezco mucho el contacto con nosotros, gracias. Chao. Un abrazo muy grande. Julio Miguel Devido, conversando con nosotros.